¿Cómo les va? ¿Todo bien? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidos a este hermoso canal de YouTube, El Mundo de Magali. Si te gusta este tipo de contenido, dale like y comenta, suscríbete, así me ayudas a crear más contenido como este. ¿Alguna vez te fuiste a vivir a algún país y todo te parecía totalmente diferente? Eso me pasó a mí en mi primer viaje. Quédate que te cuento todo. Bueno, este primer viaje tiene como un tinte musical muy importante porque fue en el marco de uno de mis viajes, que voy a contar en otro video, otra anécdota que tengo, a festivales internacionales de folclore. En esta oportunidad habíamos ido con el grupo Senderos Argentinos, que es un ballet muy conocido santafesino, yo soy santafesina, en el que fue invitado a partir de una organización cultural mundial a un festival que se realizaba en la ciudad de Itapema. Bueno, les voy a dejar acá una foto, van a ver lo maravilloso del paraíso que es ese lugar, es bellísimo. Pero bueno, era la primera vez que yo conocía Brasil, o sea, la primera vez que llegaba no a otro país porque había ido anteriormente a Paraguay, que ya les dije, en otro video les voy a contar esa anécdota, que es muy buena. Era mi segunda, digamos, mi segundo viaje a un festival y bueno, tenía muchísima expectativa de lo que iba a hacer, pero estaba muy feliz porque sabía de qué se trataban ese tipo de festivales, entonces, bueno, estaba muy contenta porque sabía que en ese tipo de festivales, primero que nada, conocía a distintas culturas, segundo que conocía a distintas personas de distintos países y creo que eso es lo que me llama muchísimo la atención, conocer culturas y idiomas diferentes y bueno, esa fue una oportunidad. Y sobre todo porque yo desde muy pequeña soñaba con conocer el mar, pero nunca había tenido la oportunidad de conocer el mar en Argentina. Entonces esa fue mi primera experiencia en el mar. Fue increíble y sobre todo en ese mar, porque no es lo mismo. No es lo mismo, disculpen, pero no es lo mismo. Voy a pasarles algunas fotos mientras voy hablando de esa experiencia. Viajé con músicos y amigos, entonces eso es muy, muy lindo. Los músicos eran muy buenos amigos y yo estaba como más compinche con los chicos porque era parte del staff musical, si digo bien. Y las chicas, las bailarinas también, y los bailarines también amorosos, siempre muy, muy amorosos, pero bueno, ellos se conocían más entre ellos los bailarines y yo no los conocía tanto, entonces fue la oportunidad de conocerlos y la verdad que nada, son un grupo hermoso que justamente mientras estoy grabando este video están en Polonia y estoy viendo unas fotos y nada, felices por ellos, porque es un grupo que lleva la cultura y lleva el folclore argentino a todo el mundo y nada, este viaje que fue a Brasil fue la oportunidad que tuve de participar con ellos, así que nada, súper agradecida. Entonces, bueno, lo primero que hicimos, no me acuerdo muy bien porque, como digo, tuve 2 viajes de este tipo y fue en bondi, en colectivo. Entonces, como que se me mezclan las anécdotas de mi cabeza porque este viaje fue en el verano del 2017, a principios del 2017 fue que viajamos, si yo no me equivoco fue como en enero o en febrero que viajamos. Y bueno, y gracias a Mario Sánchez, que fue mi profe de guitarra por muchos años, y fue el que me invitó a participar de este proyecto, y yo feliz de la vida acepté. Al principio es como que me daba un poquito de miedo, y sobre todo porque en ese momento ya estábamos con mi hermana y mi mamá solas en mi casa, entonces tenía que bancarme el viaje yo sola. No estaba mi papá en ese momento, ya se había ido de casa, entonces era como, bueno, ¿y cómo junta la plata? Porque lo bueno de esos festivales es que cuando vos vas a participar, tenés el alojamiento y la comida, digamos, incluida, pero tenés que pagarte el viaje. Y en ese momento yo estaba como estudiando el último año del profesorado de primaria y estaba como super out de dinero porque no tenía un trabajo fijo. Tenía un trabajo así como eh, más bien, ¿cómo decirlo? Tranqui, porque me ayudaba a estudiar y pagaba mis estudios en ese momento, pero no tenía tanto dinero. Y no me parece que vendí cosas, no me acuerdo muy bien, me parece que vendí empanadas o algo habré hecho para pagarme el viaje y fue hermoso. Bueno, durante el viaje recuerdo haberla pasado bien porque, o sea, fue un viaje largo, sí, recuerdo
cuando pasamos por la aduana, como que era un estacionamiento gigante donde teníamos que dejar el cole y bajar del cole con el documento y pasar por la aduana. Y recuerdo que por obvias razones todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. Y recuerdo como pasar, digamos, mis documentos en la aduana y que me miraran como con cara de sos una criminal o confesá. Y yo como que me moría de miedo porque no me dijeron nada ni nada, pero como la forma de que te miran las personas de aduana, que está perfecto porque es, qué sé yo, es como que te miran con cara así seria. Y yo me acuerdo que me re asusté. Bueno, hicimos todo ese trámite y seguimos para el lado brasileño. Y me parece que pasamos por un parador allá en Brasil, que había muchos colectivos de gente que viajaba, obviamente porque nosotros íbamos al sur de Brasil. Entonces ya ahí empecé a notar que en los lugares de donde parábamos a comer, si bien obviamente son lugares turísticos, entonces hay como mixtura de comidas y eso ya se notaba como que estábamos en un país distinto, por más que estábamos ahí nomás. No solo por el idioma, sino por la comida también. Como que ya a lo mejor no había más facturas, había pão de queijo. Y me parece que pasamos por... Déjenme mirar acá. Parece, pero Porto Alegre me acuerdo porque me llamó la atención que justamente ahí parábamos, había como un tráfico de colectivos que paraban a comer y ahí sí ya veíamos el pão de queijo. Después hicimos como todo el bordecito por... digamos, pasamos por Florianópolis, o sea, no es que pasamos, pero veíamos como el mar desde ahí y fue como bastante camino hasta que llegamos a Itapema, que, Dios mío, increíble, hermoso. Bueno, la cuestión fue que en ese primer viaje en la fiesta había varias delegaciones de distintos países. O de Brasil mismo había varias delegaciones de Brasil. Me acuerdo que, bueno, yo no hablaba portugués, en ese momento no entendía absolutamente nada. Y hubo varias cosas que me llamaron la atención. Primero que feliz porque el festival fue hermoso y paramos, casi siempre en este tipo de festivales, se para o en una escuela donde se pone a disposición salones donde te prestan colchones y dormís ahí, entre todos juntos. Nosotros, me acuerdo que en ese caso era, no sé si era una escuela o un lugar cultural que nos prestaron, tenía como salones a los costados y en el medio había como un pasillo, me parece que era abierto, porque pensaron que esto era verano, hacía mucho calor, aunque de noche estaba fresquito, porque justamente estábamos cerca del mar. Entonces llegamos, nos dieron la bienvenida, nos juntamos como con todas las delegaciones y nos presentamos los músicos, los bailarines quedaron como por otro lado y nos presentamos como todos los músicos. Y me acuerdo que había gente del norte de Brasil, de São Paulo, como había varios grupos de Brasil de ahí, de distintas regiones, y había gente de Uruguay también, me acuerdo, en ese festival. Y seguramente de Colombia me parece también que había gente, si no mal no recuerdo, pero de Brasil había muchos grupos de distintos lugares de Brasil. Y nos pusimos como en comunidad todos los músicos y la idea era cantar la canción, el himno del festival, que me acuerdo que era Ven, ven, ven a Itapema. No le voy a cantar mucho por el copy, pero hermoso. Y ahí fue donde conocí a mi ex pareja, que él era como el director musical del festival y bueno, pegamos onda. Y cuestión que fue re lindo porque como que ensayábamos todos los músicos de distintos lugares de Brasil, a veces ellos hablaban en portugués y nosotros en español, no nos entendíamos nada, pero fue muy muy bueno. Y otra cosa que fue muy muy linda de la fiesta es que nos pasábamos todos los días, yo pensé que fue una semana o 5 días que estuvimos allá, cantando desde la mañana a la noche, todos los días. Y los días que teníamos libres, que a lo mejor era uno en la semana, una noche libre, porque si no todas las noches íbamos a tocar en distintos escenarios que se ubicaban en la misma ciudad,
no sé, en la plaza, enfrente del mar. Una tarde fuimos a cantar al mar, que voy a ver si encuentro la foto y se las comparto acá, mientras les cuento. O teníamos tardes libres, entonces nos ensayábamos al después de comer y teníamos la tarde libre, entonces con los chicos, ¿qué hacíamos? Nos íbamos al mar, obvio. Teníamos el mar ahí, no sé, 20 cuadras. Y me acuerdo que con los chicos íbamos con los instrumentos, o me parece que no andábamos con instrumentos. Bueno, no sé, capaz que los dejábamos en esa sala de ensayo y nos íbamos a caminar al mar. Y caminábamos y nos sacábamos fotos. Y me acuerdo que, no sé si puedo contar esto, pero yo soy muy miedosa del mar. Entonces yo no me meto al mar porque le tengo pánico al mar. Tengo ahí como miedo. Yo de lejos lo veo hermoso, divino, pero meterme al mar ya, no. Y los chicos, la mayoría eran más jóvenes que yo, de hecho eran jovencitos los bailarines y las bailarinas del ballet, quisieron ir a la banana, la famosa banana, que hay como no sé si es como una moto de agua o algo así, una lancha, no sé cómo se llama, que lleva un inflable de banana y van todos agarraditos. Voy a ver si consigo una foto y se los comparto. Cuestión que iban en 2 bananas el grupo de amigos y el último, que quedó atrás de todo, era uno de los músicos, voy a decir así, porque no sé si me autoriza a contar la historia. Entonces iba atrás de todo, y cuestión que arrancó la banana y en un momento eso es lo que tiene que doblan a propósito de golpe para que se caigan al mar y queden ahí, no muy lejos de la orilla, pero que queden ahí. Es gracioso, es cosa. Entonces iban todos muertos de risa, yo todo esto viéndolos de la orilla porque yo no me metí porque me daba pánico. Entonces yo lo que veo es que uno se como que queda agarrado porque era el que estaba último, agarrado de la banana, pero no se soltaba. Cuestión que la ola, mientras iba haciendo así, flameando con su cuerpo, con el agua, hizo que se salieran sus ropas y quedara casi Stop. casi nu. Bueno, no, lo que se rieron, gracias a Dios no soltó, según él y según las historias, agarró como con sus piernas fuertes la ropa para que no quedarse sin nada, porque si no iba a salir del mar y no iba a tener más la ropa. No fue muy gracioso y todo el mundo despansado de la risa, obviamente. No, fue una anécdota tan graciosa. Y yo viendo todo de la orilla, o sea, yo lo veía porque estaba lejísimos mío, pero me acuerdo que fue muy graciosa esa anécdota. Bueno, y entonces, como les decía, cantábamos, o sea, teníamos la directora, que es Silvina, bueno, tenía armada como las cuestiones de danza, entonces íbamos a distintas noches a cantar y a tocar. Muy lindo, una experiencia que nunca me la voy a olvidar y siempre voy a estar agradecida por la oportunidad de poder participar. Y bueno, después viene la parte de la comida, que también fue un choque para mí, porque obviamente argentinos estamos acostumbrados a comer milanesa, bueno, yo hablo de mí, milanesa, ensalada, a la mañana un matecito, un mate cocido, cuestión que creo que nos habíamos llevado el mate, pero claro, brasileño, con el calor que hacía, ahí como que me di cuenta, ellos están acostumbrados a tomar café con leche, manteca, pan, manteca y pan. Por lo menos eso había como para compartir. Bueno, el café con la leche uno se va acostumbrando. Pero lo que nos llamaba la atención es que hacían feijoada o feijoán. Hacía un calor para comer eso con arroz. Que bueno, lo comíamos, obvio, re agradecido, pero por lo menos a mí me parecía rarísimo porque hacía mucho calor para comer eso. O sea, vos comías como un guiso de lentejas en pleno verano que te caía la gota así. ¿Cómo pueden comer esto tan calor y con el calor que hace? Bueno. Y bueno, nada, fue loco eso. Obviamente el pão de queijo, es como un chipá, pero no es chipá. Y el churrasco, que ellos le dicen churrasco, no es churrasco, es una carne distinta, la carne es diferente. Entonces eso también lo extrañábamos, pero obviamente entendiendo que es un país distinto con costumbres distintas, obviamente íbamos a conocer las costumbres. Nada, Itapema hermoso. Bueno, y mi intento por hablar portugués obviamente que era nulo, pero eso no quitó, el que yo no sepa hablar portugués no quitó que, bueno, que tenga ahí un acercamiento con un brasileño, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, y nada, era muy cómico porque intentábamos hablar en portugués, yo no le entendía nada y él tampoco o sea, creo que me entendía más
que yo lo que le entendía a él, pero bueno, él hablaba en español, entonces ahí como que, ¿cómo se dice? Macheamos cuando pegas buena onda. Bueno, me pareció muy lindo porque participé también, digamos, de los ensayos, como que empecé a conocer un poco del forró, de la música brasileña, cómo bailaban, la cultura, ¿no? Me pareció muy lindo verlo en primera persona. Sí, la verdad que sí. Y me gustó mucho la ciudad. Yo pensé que Brasil era eso y como que mis expectativas de Brasil después quedaron allá arriba en cuanto al paisaje. Es hermoso, unas playas espectaculares. Por ahí nos llevaban a pasear también, como que nos hacían tour. De hecho, un día, me estoy acordando, que fuimos como a un club, que era un club como en el medio de la selva, hermoso, bello, 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 bello. Y los chicos, los varones que tenían ganas de jugar, jugaban al fútbol mezclado. Entonces fue re divertido. Entonces las chicas estábamos ahí en una. Y ese fue creo que el último día que hicieron churrasco, un asado, como se dice en Argentina, pero con carne brasileña. Y hablamos, charlamos, compartimos todos los que habíamos participado como una despedida y fue la verdad que hermoso. Creo que es muy loco cuando salís un poquito o cuando salimos un poquito de nuestra realidad cotidiana. Eh, Digo, yo me crié en un pueblo santafesino, mi cotidianidad era humilde. eh, Hasta digo, conocí hasta ese entonces muy pocas provincias de mi propio país, entonces es como que tampoco que tenía como punto de comparación con otra cosa y la verdad que fue hermoso el viaje, fue hermosa la oportunidad y sobre todo porque no fui de vacaciones, fui a cantar, entonces creo que eso también tiene un plus hermoso, increíble, porque fui a hacer lo que me amo hacer en la vida, fui a hacer música y sobre todo a conocer culturas, que eso es como que creo que con el tiempo despertó en mí esa curiosidad por lo distinto, por lo diferente, y fue ahí también donde en ese momento como que comenzó mi relación con este brasileño, que empezó siendo a la distancia, y después yo tomé la decisión de irme a vivir allá, que eso es capítulo para otro próximo capítulo. Y nada, fue hermoso, la verdad. Bueno, espero que les haya gustado esta anécdota. La verdad que yo disfruté mucho en recordarla, recordar los detalles, porque no tenía muchos detalles presentes. Nada, y decirles que gracias por quedarse hasta este minuto del video. Les quiero agradecer y decirles que si les gusta contenidos como este, por favor, ayúdenme y denle like al video, suscríbanse y comenten qué les pareció esta historia y si quieren saber alguna cosa más, por favor que los voy a estar leyendo. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. ¡Chao, chao!